Hola, el ballet clásico es una danza que requiere concentración y esfuerzo. Algunos disfrutan de este arte como espectadores y otros como protagonistas arriba del escenario. Hoy, en Paca Data. El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón forma a los mejores bailarines y bailarinas de la Argentina desde 1960. Cada año se presentan 200 postulantes y solo ingresan 20 después de pasar 4 exámenes muy exigentes. Estudiar ahí requiere de talento, esfuerzo y dedicación. Antes, la microdata. Ahorro de energía. En 2020 dejarán de usarse lámparas halógenas en Argentina para ahorrar más energía. Los negocios solo podrán vender lámparas LED que consumen 3 veces menos y duran 8 veces más. A partir del 31 de diciembre de este año, la venta de halógenas quedará prohibida en todo el país. Triatlón de robótica. Por primera vez en la historia, la robótica y la programación se incorporarán como disciplinas en los Juegos Bonaerenses que se desarrollarán en Mar del Plata. Los equipos participantes competirán con un único robot cada uno y estarán compuestos por 4 integrantes y un adulto que oficiará de técnico responsable. Deberán superar pruebas de obstáculos, velocidad y lucha. Ushuaia y más al sur. La ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, ya no es la más austral del mundo. Ahora lo es Puerto Williams, un pueblo de Chile que fue declarado ciudad. Está 10 kilómetros más al sur que Ushuaia, sobre el canal de Beagle, y tiene apenas 5.000 habitantes. Zaira tiene 10 años. Se levanta todos los días a las 4 de la mañana y viaja 1 hora y media para llegar a tiempo a sus clases de ballet. Vive en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, el mismo donde nació Carlos Tevez. Lo hace 2 años y dice que el esfuerzo vale la pena para cumplir su sueño: ser bailarina de ballet. Bailar como un ángel, girar sobre tablas o pararse en puntas de pie son algunas de las habilidades de Zaira. Aprendió a hacerlo viendo videos de YouTube y copiando los pasos de una bailarina rusa. Ahora aprende mirando a sus maestros del Teatro Colón. A veces me levanto sin alarma a las 3:30 o 4 en punto. Preparo el desayuno, o si no la voy a ir a levantar a mi mamá. A las 5 a la hora que tenemos que llegar. Porque a veces tarda 1 hora o 1 hora y media en ir hasta allá. Es una de las 16 chicas que están en segundo año, pero es la única que vive en el barrio Ejército de los Andes y viaja hasta 6 horas por día para aprender y ensayar. Cada mañana toma el colectivo para ir al Colón y después de clases vuelve a viajar para ir al colegio. Hace la tarea, toma la merienda y vuelve al teatro para ensayar. Esta se llama media punta. Son para usar en clase. Estas son unas botas calentadoras para usar con puntas o sin puntas. Una media de color negro para ponerme. Esa ropa es para los 2 ensayos que tengo. Hay cosas que puedo hacer con la izquierda, pero con la derecha no. Esto lo hago con la derecha y con la izquierda no llego. Llego ahí nomás. Igual que acá. Practicar, practicar y practicar. Eso es lo que hace Zaira todos los días. El esfuerzo vale la pena. Pudo bailar en la sala principal del teatro más importante de la Argentina. La fueron a ver sus familiares, sus compañeros del colegio, sus maestras y hasta la directora. Cuando yo era chiquita, tenía 5 años, le decía a mi mamá y a mi papá que yo iba a ser bailarina y cantarina. Y mi hermano siempre veía que yo me paraba en media punta, o sea, así en relevé. Y le dijo un día a mi mamá que me lleve a un lugar a tomar clases de danza. Y mi mamá me dijo que un poco iban a hacer los exámenes para entrar al Colón.
y yo le dije a mi mamá que me anote. Y el primer día que fui al examen del Corán, le dije a mi mamá que no me quería ir más de ahí. Este año, Zaira y sus compañeras no solo interpretaron el Cascanueces para el público en general, sino que hicieron una función especial para chicos y chicas de escuelas porteñas que fueron por primera vez a ver ballet. Nos seguimos viendo en Paca Data.